Provincia de Huelva. Pedir por favor que los móviles los pongamos en silencio porque es muy incómodo que esté sonando los móviles mientras que alguien esté dando una conferencia. Presentaros la mesa. De vuestra izquierda hacia mí tenéis a Antonio Ramírez, todos los conocéis, él ha sido colaborador en este libro. Juan José Antequera, que estará a punto de llegar, que ha sido también colaborador y editor. Don Cristóbal Robledo, todos lo conocéis, fue párroco en Rosiana hasta hace poco. Don Manuel Bogado, que es el artífice de este trabajo de investigación serio y riguroso. Nuestro alcalde, Diego Pichardo. Diego se tiene que ir enseguida, por lo tanto le doy la palabra porque tiene una reunión urgente también por otro lugar. Yo simplemente agradeceros que estéis aquí y observar que en un año se han publicado 5 libros de la historia de Rosiana. Este es el número 5, el ejemplar quinto. En este caso se trata de la historia de los últimos 500 años de nuestra parroquia. Cuando las distintas entidades y colectivos remamos en la misma dirección, mirad cómo se engrandece un pueblo. Esto es algo que debemos de tener en cuenta. Si todos remamos en la misma dirección, si todos luchamos en pro de la cultura de un pueblo, le ocurre lo que le está ocurriendo a Rosiana. Nunca hubo un antecultural. Y si salís a los pueblos alrededores, veréis cómo admiran lo que se está haciendo en Rosiana por parte de los distintos colectivos. Siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosas de ser rosianeros y rosianeras y de seguir trabajando en pro de la cultura de Rosiana. Yo paso automáticamente la palabra a nuestro alcalde, que tiene mucha prisa por una reunión. Rompemos un poco el protocolo y por favor repetiros que los móviles los pongamos en silencio. Gracias. Bien, buenas noches. Hoy es uno de los días gratificantes, José Antonio, de que cuando hacemos actos culturales no siempre tienen la misma afluencia, y la verdad es que es gratificante cómo está hoy la sala del casino para la presentación de este libro. Esto no viene más que a refrendar que tanto el ayuntamiento como la sociedad cultural en tu persona estamos haciendo algo bueno y algo bien para que haya aquí tanta gente. La verdad es que, como bien ha dicho, cuando todos remamos en la misma dirección, al final los resultados son los que estamos observando, de que somos ahora mismo la envidia de toda Huelva en actos culturales, porque, como tú bien sabes, sitio donde vamos nos lo dicen constantemente, que cuál es el secreto de que Rosiana tenga tantos actos culturales y de tanta diversidad. La verdad es que las administraciones están trabajando, pero la gente está respondiendo también a todo este trabajo que estamos haciendo. La verdad es que hoy es un día importante porque, como has dicho antes, se sigue engrandeciendo la cultura en Rosiana y hemos colaborado en la edición de 5 libros de la historia, y la historia de un pueblo es muy importante. Todos tenemos que ser conscientes que para tener un futuro grandioso tenemos que saber cuál fue nuestro pasado, y el trabajo que están haciendo las personas que escriben sobre la historia de un pueblo no tiene recompensa alguna. Aquí, yo por parte ahora como alcalde, pero cuando estaba de concejal se me presentó este proyecto. Un día me llamó Antonio Ramírez de que había una persona en Rosiana que había escrito un libro de la parroquia, y a ver qué posibilidades había para ayudar en la edición del mismo. Cuando Antonio me comentó, me quedé un poco perplejo, porque para mí no es Manuel Bogado, para mí seguirá siendo don Manuel, que me dio clase durante muchos años, y para mí no le he cambiado el calificativo desde el colegio. Para mí siempre ha sido don Manuel. Y la verdad es que me extrañó, porque yo no sabía de que él estaba dedicándose a escribir un libro sobre la historia de Rosiana, de la parroquia, mejor dicho.
y no dudé ni un momento en sentarme con él para ver de qué trataba el proyecto, porque la verdad es que corren tiempos difíciles ahora mismo, pero no podemos olvidar que hay que intentar también trabajar por la cultura, por el deporte, que son parte, y por la educación, que son parte también de la gente de nuestro pueblo. No todo se basa en trabajo. Hay que luchar para que también tengamos y le demos a nuestros niños una educación buena, una cultura buena y que puedan practicar el deporte. La verdad es que cuando nos sentamos y vi el proyecto, no dudé ni un momento en que el ayuntamiento tenía que colaborar en este proyecto, sin dudarlo de ninguna manera. Y hoy se ha hecho aquí realidad la acción de escribir el libro. Yo, como bien he dicho antes, no me voy a extender más porque tengo mucha prisa, pero la verdad es que me enorgullezco de que haya gente en mi pueblo que escriba la historia, y me enorgullezco también de que haya tanta gente aquí hoy para la presentación de este libro. Muchas gracias. Paso la palabra a Antonio Ramírez. Buenas noches. Estimado Cristóbal, a quien acabo de conocer hace escasamente unos minutos, nos acaban de presentar, y yo estaba pensando para mí, ¿soy de Rociana o no soy de Rociana? Porque cuando Manolo me presenta a Cristóbal, yo de pronto pensé que llevaba muchísimo tiempo sin estar en mi pueblo, porque parece que ha sido el párroco nuestro durante muchísimo tiempo, y solamente tenía referencias de él por las conversaciones que había mantenido con Manolo. Así que en estos momentos, en este saludo y breve saludo inicial que voy a hacerle, quisiera muy especialmente agradecerle su presencia aquí, porque sé y me consta por Manolo que lo hace con bastante beneplácito a presentar su libro. Manolo, hoy es un día importante, y José Antonio, gracias por esta labor cultural intensa que viene realizando. No me voy a extender mucho porque quizá muchas personas se estén preguntando, bueno, ¿y qué hace este hombre aquí, en la mesa de la presentación de un libro de Manolo Bogado? Si tiene que ver con la historia, pues posiblemente alguien puede entender la razón por la que puedo estar aquí. Estoy por varias razones: por la amistad, por la historia rociana, y sobre todo por pensar que en el ámbito de la cultura esto viene a significar un punto importante, un momento de inflexión en nuestra propia vida cultural e histórica. Hace no más de 25 años en Rociana no había absolutamente ni una sola publicación sobre la historia local, absolutamente nada. Que sepan ustedes, y son muchos los que hoy tienen la oportunidad de escucharlo, que parecía que nuestro pueblo iba a nadar durante muchísimo tiempo en casi la inexistencia del conocimiento de su pasado más reciente y su pasado más remoto. Pero la verdad es que creo que el esfuerzo de determinadas personas, como lo viene a demostrar hoy la presentación de este libro, hace pensar que por fin se van cubriendo lo que son esos grandes vacíos del conocimiento de un pueblo. Conocer nuestra historia es conocernos a nosotros mismos en definitiva entendernos más y entendernos mejor. Y de este libro tendría muchas cosas que decir, pero le corresponde al presentador, a Cristóbal, y le corresponde al propio autor decir las cosas que tienen que decir del mismo. Ustedes ya podrán imaginar el grado de satisfacción, yo ya me lo leí en su momento, que yo tuve cuando en mis manos llegó los primeros documentos o el trabajo completo que Manolo había terminado. Él quizás no lo recuerda, pero yo le voy a recordar que el origen de mi conocimiento del trabajo que él estaba haciendo fue un día de hace ya muchísimos años, y recuerdo que llovía, cuando yo fui al Obispado de Huelva, yo también buscando en aquellos legajos una documentación que me hacía falta, y recuerdo que al entrar en el archivo estaba Manolo metido allí entre los legajos intentando descubrir no sé qué, porque me sorprendió verlo allí. Y le pregunté qué hace, y dice: estoy escribiendo, tratando de sacar todo lo posible sobre la parroquia de Rociana. Y me alegró que alguien en el tiempo me acompañara en ese gustoso trabajo de buscar en la investigación de nuestro pueblo y dar a conocer esa información. Pensé que la tarea ingrata de la investigación, y digo ingrata
porque ustedes no se pueden imaginar lo que significa hoy presentar un libro en papel aquí. Ustedes no se pueden imaginar lo que significa el número de horas, de días, de años trabajados. Ustedes no se pueden imaginar lo que es confabular, relacionar nombres, lugares, sitios, hacer posible que toda una configuración de una historia completa que comienza en 1463, que es la primera fecha que se tiene del conocimiento de la parroquia de Rociana, hasta hoy día, no se puede imaginar el trabajo que eso significa. Por lo tanto, me parece que hoy solamente la gente de Rociana, a todos ustedes, a los que os miro de una manera muy especial, solamente podéis tener hacia esta persona, hacia Manolo, una palabra, y es gracias. Agradecerle el esfuerzo, agradecerle que alguien que vino un día determinado de fuera, que vino de la Huelva lejana y rosa, como dijera Juan Ramón Jiménez, se instalara aquí en la calle Sevilla, se casara con una rocianera e hiciera posible que se integrara totalmente su parroquia, su comunidad, con sus vecinos. Pero su compromiso con este pueblo ha sido tal que hoy nos ha dado quizás también uno de los hermosos hijos que también ha tenido, y es escribir un libro, la historia de su pueblo, de mi pueblo, de nuestro pueblo. No sé si ha plantado un árbol, pero desde luego lo que sí estoy convencido es que ha plantado una gran obra que en definitiva hará posible que ustedes y vuestros descendientes y los míos sepamos cómo hemos sido, cómo seremos y en definitiva cómo nos llevaremos mucho mejor gracias al entendimiento de la historia. Enhorabuena, Manolo, muchas gracias, y enhorabuena sobre todo a vosotros, los rocianeros, que estáis aquí porque van a ser los benefactores y los beneficiados del libro. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues acto seguido pasamos la palabra a don Cristóbal, que es quien va a presentar a don Manuel, y bueno, yo me bajo desde luego, ellos son los protagonistas. Disfruten de esta maravilla. Sí. Yo en primer lugar manifestar mi agradecimiento por esta oportunidad de volver al pueblo de Rociana, un pueblo que pues ya ha pasado a formar parte de mi historia y ha formado a pasar parte de mis sentimientos, y de sentimientos que son, como ya os lo dije en el momento de despedirme, de gran agradecimiento, de gratitud enorme por cuanto se me ha dado desde el primer día que yo pisé este bendito pueblo de Rociana del Condado. Gracias a Manolo, que me pidió hacer esta presentación y que yo, como ha dicho Antonio, con mucho gozo me presto a hacer, también con mucha humildad. Gracias al Casino de Rociana, institución también en la que desde un primer momento yo encontré acogida, y también desde esa característica peculiar de José Antonio de ser una persona que te hace sentir bien cuando estás con ella, pues yo me he sentido siempre bien que he entrado en este Casino de Rociana, que bien habéis dicho está siendo un modelo a seguir en toda la provincia. Es renombrado en todos los lugares por donde yo me he movido, y he podido decir, he sido párroco de Rociana, enseguida ha salido a colación esta institución como uno de los lugares en donde mayor promoción cultural, de eventos culturales, se están dando a nivel de la provincia. Gracias al pueblo de Rociana también a mí se me permite hoy de poder ver muchas caras entrañables que considero caras amigas, y
le doy gracias a Dios de poder volver a estar entre vosotros. Dicho esto, paso ya a lo que se me ha encomendado, y es la presentación de Manolo. Manuel sé que es el nombre de pila, pero Manolo es el trato de amigo, y en muchas ocasiones se me va a escapar el nombre de Manolo. Manuel Bogado Villa nace en Huelva en el mes de noviembre de 1946, es decir, hace pocos días. Acaba de cumplir 68 años. Si por cuna e infancia Huelva le concede el ser onubense, aspecto este que nuestro autor lleva a gala, según me consta, es rociana la que completa la identidad personal de Manolo, ya que en esta villa desarrollará su vida familiar, profesional y social, dejando en él una impronta, yo diría que indeleble, hasta el punto de hacer de nuestro amigo un rocianero de pro. Como la mayoría de los presentes sabrán, Manolo encamina sus pasos profesionales en el terreno de la educación. Maestro por oposición desde 1968, época significativa. Ha ejercido como maestro de enseñanza primaria, profesor de EGB y secundaria en las especialidades de lengua castellana, literatura y francés. Salvo un breve periodo de 3 años en Ayamonte, el resto de su docencia se ha desarrollado en este pueblo de Rociana. La enseñanza no solo ha sido su profesión, sino una verdadera vocación a la que Manolo se ha dedicado en cuerpo y alma, con generosidad, exquisita competencia y pasión. Su modélico sentido de la responsabilidad le ha hecho concebir siempre su trabajo como un auténtico servicio a la persona concreta del alumno, a su formación integral y, por extensión, como un precioso servicio a la sociedad donde habría de insertarse y contribuir a su progreso dicho alumno. Buen amante de las letras y de la investigación histórica, es aficionado a la lectura y a la escritura. En este campo, su producción, podemos decir, que no ha querido nunca traspasar las fronteras de lo familiar, con excepción del libro que hoy presentamos y de algunas colaboraciones en periódicos y revistas. En este sentido, quiero resaltar el notable trabajo al frente del boletín parroquial desde su creación hasta la fecha. Este último aspecto me permite entrar en otra faceta de la personalidad de Manolo. No por ser la última se trata de la menos importante, más bien al contrario. Manolo es un cristiano, no solo un hombre creyente, sino un cristiano en el sentido pleno del término, seguidor de Cristo. De él ha aprendido a ser hijo, a ser hombre, a ser esposo, a ser padre y a prestar un servicio encomiable a sus contemporáneos, con la honestidad, nobleza y gratuidad que lo caracterizan. No me extiendo más porque lo realmente importante es que el autor nos hable de su libro. Y pasamos a mantener una conversación, porque así ha querido Manuel que se hiciera la presentación del libro, que fuera como un diálogo entre presentador y autor. A ver, Manolo, ¿tú querías decir algo? Sí, quería decir algo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, tengo que decir que estoy lógicamente muy contento, aunque algo abrumado. Yo no estoy en el ambiente mío natural. Por un momento he llegado a pensar que me encontraba en el aula de clase cuando he visto por ahí a bastantes exalumnos, hombres y mujeres ya hoy, y también compañeros, algunos venidos desde lejos, porque algunos tienen hasta dualidad
domiciliaria, no sé si vienen de Gine o de Madrid. La verdad que están aquí hoy conmigo y lo agradezco muchísimo, y a todos los que, ni siendo alumnos ni compañeros, también han querido acompañarme hoy. Yo, como ha dicho don Cristóbal, le dije, yo no quiero hacer un monólogo en este día, prefiero mantener una conversación contigo, que me preguntes lo que quieras del libro y yo te voy contestando en la medida de mis posibilidades. Pero antes de todo esto quisiera, como es protocolario, pues hacer algunos saludos de rigor. Quiero empezar saludando a nuestra primera autoridad, a nuestro alcalde, a Diego Pichardo, del que tengo que decir que él no sabía nada de que yo había escrito el libro, como él bien ha apuntado. Pero desde el primer momento que yo se lo insinué, él todavía no era alcalde, aunque ya lo era en funciones, me citó en su despacho y fueron 4 palabras suficientes para decir, te voy a ayudar. Efectivamente, yo pensé en ese momento, como desgraciadamente la política está repleta de promesas incumplidas, pensé en eso, que a lo mejor era una promesa que difícilmente se podría cumplir. Pero reconozco que me equivoqué, porque Diego no solo se ofreció a ayudarme, sino que lo ha hecho con una celeridad que a mí me ha asombrado. Así que le agradezco a él y a toda su corporación municipal el que hoy estén aquí arropando este acto. Por otra parte, también quería saludar a Antonio Ramírez, que ha hablado con anterioridad, que creo que es que después de mi familia la primera persona que tuvo conocimiento de la existencia de este libro. Él recordará cómo en una ocasión le hablé que yo tenía un libro escrito después de ese encuentro que él ha manifestado en el obispado, y que se lo iba a ofrecer en una maqueta, se lo grabé en un disco para que le echara un vistazo a ver qué le parecía. Cuando él lo ojeó me dijo, Manolo, este libro no puede quedar en un cajón, esto hay que publicarlo. Entonces yo le contesté, ¿y cómo publico yo un libro, Antonio? Tú eres el que me puede ayudar en este aspecto porque tú tienes ya bastante experiencia en publicaciones. Lo cierto es que ha ido pasando el tiempo y el libro no se publicaba. Últimamente Antonio me dijo, vamos a hacer una cosa, aprovechando que yo estoy publicando varias de mis obras, como si fuera un testamento final, porque parece ser que Antonio es lo que está haciendo últimamente, parece como si no quisiera dejar sus obras en un cajón y los está publicando todos. Dice, pues yo en la colección mía voy a incluir al tuyo, su colección Rorcius. Entonces me presentó a una persona que ha sido talismán en este asunto, que fue un amigo suyo y desde entonces también amigo mío, que es Juan José Antequera. Juan José Antequera es historiador, es escritor y además es editor. Basta que fuera Juan José Antequera amigo de Antonio para que se me ofreciera desde el primer instante a ayudarme de manera desinteresada. Entonces nos pusimos a hablar una y otra vez. Yo creo que Juan José Antequera se habrá leído el libro 10 o 12 veces, porque es una persona con mucho rigor, que le gustan las cosas bien terminadas, bien acabadas, y quiere mirar hasta el último resquicio para que la obra quede bien presentada. Y efectivamente creo que hemos conseguido un libro de una excelente presentación y contenido. Dicho estos saludos, pues también quiero saludar, aunque no se encuentre aquí, al párroco de Rociana, que tiene otras atribuciones en esta noche y no puede estar en estos momentos aquí. Me dijo que llegaría en cuanto pudiese. También le saludo como párroco. Y como es lógico, también quiero agradecer a aquellas entidades que han hecho posible que este libro se publique. Como ha dicho Antonio antes, publicar es muy difícil, yo lo he podido comprobar. Se llama a muchas puertas, pero no todas te las abren, y en estos tiempos menos todavía. Entonces, gracias a Diego, nuestro alcalde, a la Diputación Provincial, a la SAC Condado
en la persona de su gerente, José María Contreras, y al Casino de Rociana, hemos podido por fin conseguir que esta obra salga adelante. Y ya que nombro el casino, pues voy a decir solamente una cosa del casino. Yo creo que cuando esta junta directiva ya no esté, porque nadie somos eternos, entonces cuando se vea desde la perspectiva que da el tiempo la labor que ha hecho esta junta, nos daremos cuenta de lo que ha significado esta tarea titánica, esta labor ingente que ha traído aquí cosas prácticamente imposibles de conseguir. Así que con eso creo que es suficiente decirle al casino. Quizá la presentación sea un poquito larga, pero es que no tengo más remedio que citar a personas que ya no están entre nosotros, pero que a mí me han ayudado bastante a que este libro saliera adelante gracias a su testimonio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Aurelio Ferraro, me refiero a Socorro Alcalde, a Rosario Alcalde, a Socorrito Contreras, me refiero también, tengo aquí anotado porque no quiero que se me olvide a nadie, a Diego López, personas que me han ofrecido o me ofrecieron en su momento el apoyo y toda la documentación que ellos tenían, si no escrita, por lo menos mentalmente. Y afortunadamente también a otras personas que todavía siguen entre nosotros, como son Bartolomé Acosta, que está aquí delante, como siempre. Con él me he llevado muchas horas en un banco de la plaza hablando de la iglesia antigua y en mi casa también. A otra persona también nonagenaria, Diego Pérez García, que le dicen Diego la Albañila, que creo que será la única persona viva que trabajó en la construcción del templo actual junto con su padre. Me dio detalles de albañiles, peones que trabajaron con él, realizaciones que hicieron en la iglesia. Se los agradezco a todos. Igual que a ellos, Antonio Paniagua, que me ofreció el diario de su padre, que tuvo la curiosa idea de ir anotando en papelitos pues los acontecimientos más importantes que ocurrían en el tiempo, y me los ofreció para yo también recogerlo en mi libro. Incluso la foto que aparece en la portada está hecha de un cuadro que pintó, un lienzo que pintó Antonio. También el agradecimiento a Santos Gutiérrez Medina. Me ofreció mucha información acerca de la adoración nocturna, o algunos testimonios que me dio que había escuchado de su padre de algún párroco de la iglesia antigua. A Remedio Contreras, a María Rocío Ferraro, a María Luisa Costa. Se me olvidarán algunos, pero en el libro están todos anotados, así que perdón por si no nombro a algunos, pero es obvio que no los puedo recordar a todos ahora en este instante. En fin, y además quiero también recordar a unas personas de las que me he acordado, porque yo creo que estarían muy dichosos si estuvieran en estos momentos con nosotros, porque han vivido siempre muy vinculados a la parroquia. Me refiero, por ejemplo, a Feliciano Bando, me refiero también a Andrés Girón, personas también vinculadas al templo, y también a Diego Padilla, que fue un gran colaborador parroquial. Antes, cuando estaba nombrando a la gente, se me ha olvidado una persona para mí fundamental, con la que he pasado infinidad de horas en su famoso cuartito acogedor. Me refiero a Josefita Padilla, que me ha sacado ese verdadero legajo que tiene de libros de meditaciones rellenos de estampitas y de prospectos que, aunque no parezcan trascendentes, pueden ofrecer siempre información de primer orden. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Y por supuesto quiero también dar las gracias a dos personas que, aunque no han dado testimonios escritos, sí han colaborado conmigo, por ejemplo, en la fotografía del libro, como ha sido Juan Ramírez, el hermano de Antonio, y también a Carmen Palanco, que ahora mismo compañera también en el arte de escribir, que ha colaborado en que esta obra se difundiera a través de las redes sociales. Así que ahora, una vez dicho esto,
le paso de nuevo la palabra a don Cristóbal. Yo creo que ya todos los asistentes están deseosos de escuchar cosas sobre el libro, Manolo, y pienso que la primera pregunta es obligada. ¿Por qué un libro sobre la parroquia y qué es lo que te lleva a iniciar un trabajo como este, tan ingente? Bueno, yo he hecho una presentación quizá excesivamente larga, Cristóbal. Yo también te iba a tutear, porque es lo que hemos venido haciendo en el último tercio, digamos, desde que te conocí. Pero es que cuando he hecho la presentación yo no había hablado de don Cristóbal porque pensaba hacerlo antes de que me preguntara. Don Cristóbal, para mí, pues ha sido una inyección de moral increíble desde que llegó a Rociana. Hemos tenido una cercanía enorme. Yo diría que hasta cierta complicidad en muchos asuntos. Entonces, para mí, don Cristóbal no ha sido un sacerdote cualquiera. Ha sido un amigo con el que quiero seguir contando. Además, voy a decir una cosa que yo sé que a él no le gusta que la diga, pero yo la voy a decir hoy. Para mí es un verdadero honor que una persona que tiene tratamiento de monseñor y capellán del Papa esté hoy aquí presentando a mí en el libro que os he ofrecido, o que estoy ofreciendo. Y ahora voy a... Bueno, ahora voy a responder al por qué. Me has preguntado por qué un libro sobre la parroquia. Yo también me he planteado alguna vez esta pregunta: ¿por qué he escrito yo un libro sobre la parroquia? Y yo en un apartado del libro digo, las cosas suceden porque tienen que suceder y ya está, y punto. La verdad es que yo llevo 28 años vinculado a la parroquia, en labores administrativas. Creo que junto con don José Velasco y yo somos los decanos de la parroquia desde el punto de vista administrativo. Unas veces labores de llevando el libro, como le pasa a Pepe, o de secretario, o en otras funciones. Entonces es obvio que después de 28 años pues uno supiese alguna cosilla de la parroquia o tuviera interés en conocer más cosas todavía. Esa fue una razón. Pero yo creo que la primera razón fue cuando estaba aquí de párroco don Pedro Carrasco. Don Pedro me encargó que por qué no hacía un inventario de la parroquia. No existía nada escrito. Sí, la gente sabía que esta imagen era de fulano, este retablo lo ha hecho mengano, pero no estaba nada reflejado en papel. Entonces me dijo don Pedro, ¿por qué no te pones a investigar sobre todo lo que hay en el templo? Entonces yo cogí una cámara de fotos, hice fotografía a todo lo que había en el templo, retablos, imágenes, objetos por más pequeños que fueran, una vinajera, una patena, un cáliz, un copón, una naveta, un incensario, un paño de altar. Y luego, una vez que tenía la foto, comencé a indagar, sobre todo las personas mayores, de dónde procedía cada cosa, quién lo había regalado, quién le había donado, cómo había llegado a Rociana, hasta que pude hacer el inventario completo. Ese inventario lo encuaderné y, como don Cristóbal ha podido comprobar, se encuentra en la colecturía del templo. Entonces, cuando yo termino de hacer el inventario, le digo yo a don Pedro: Pedro, ¿qué tal sería esta parroquia en la antigüedad? Obviamente sabemos todos que esta parroquia, desgraciadamente, es del año 53. En el 36 la otra desapareció y no sabemos nada. Se quemaron los archivos. Muchas veces, para mí, creo, y que para la mayoría de la gente, peor es que se queme un archivo que se queme una imagen, con todo mi respeto, aunque sea un acto de profanación terrible. Pero una imagen se puede recuperar, un archivo no se puede recuperar. Es la historia de un pueblo. Entonces me dijo don Pedro: ¿por qué no te pones a investigar sobre esta parroquia antigua? ¿Y dónde voy, Pedro? Vete al obispado de Huelva. Allí me presentó él a
una chica, Macarena, agradabilísima, competente, y allí estuve por espacio de unos 3 años investigando. Cuando ya terminé de buscar en todos los legajos que allí había, pensé, si esto ha pertenecido antes a Sevilla, lo lógico es que en Sevilla también haya documentos. Aunque habían dicho que todos los documentos se vinieron a Huelva cuando esta diócesis se hizo independiente, lo cierto es que no fue así, que la mayor parte de los documentos están en Sevilla. Me fui a los archivos del Arzobispado General, y allí estuve por espacio de 2 años más. Entonces, con estos 5 años luego me tocaba hilvanar todos los documentos que yo iba encontrando, porque claro, eran retazos antiguos, pero papeles sueltos. Luego había que unirlos, que encajarlos. Ustedes dirán, ¿y estos documentos de dónde venían? Pues simplemente eran las cartas y los informes que mandaban los párrocos que estaban aquí a Sevilla, o los informes que hacían los visitadores que venían de Sevilla a los pueblos. De ahí fue sacando toda la información hasta ir completando el libro que hemos presentado hoy. Danos ahora algunos detalles de lo que el lector puede encontrar en el libro que has confeccionado a lo largo de estos, diríamos, 6-7 años, se puede decir. Pues sí. Bueno, el libro... Algunos detalles. Bueno, el libro comienza lógicamente con un prólogo. Es obvio que el prólogo se lo encargué al que me había inducido a escribir el libro, a don Pedro Carrasco Chacón. El prólogo es suyo. Y luego tiene una parte que yo le llamo unos preliminares, que la única intención que tienen los preliminares es poner al lector en situación antes de entrar propiamente en la parroquia. No olvidemos que Rociana y toda la parte del Condado de Niebla tiene una historia rica de tradición cristiana. Ya desde el siglo V hay noticias escritas de que en Niebla había un obispo, el obispo Vincomalos, del año 424. Si pasamos, porque tengo que ir rápido en esto, este tema si no sería muy largo, a la etapa visigoda, también en Niebla estaba el obispo Basilio, que se sabe que participó en el tercer concilio de Sevilla, convocado por San Leandro, incluso antes de que el rey Godo Recaredo se convirtiera al catolicismo. Lo mismo pasó cuando la invasión musulmana. Sabéis que los musulmanes llegan a España en el año 711, en el 713 ya están en Niebla. Al principio, los cristianos se quedan ahí. Se ha hablado mucho de la tolerancia musulmana hacia el cristiano. Yo estoy en absoluto desacuerdo con ese asunto. Los cristianos que se quedaron a vivir en territorio musulmán eran los mozárabes. Se les toleraban, sí, pero mientras no hicieran manifestaciones de fe. Estaban relegados a un obligado silencio. En cuanto daban visos de que querían decir algo relacionado con su fe, eran perseguidos. Tal fue así que mucha gente tuvo que huir, como les pasó a un joven iliplense que se casó con una musulmana, de la que nacieron 2 hijos, Gualabonso y María, que ustedes lo conocerán porque son en Niebla, son muy conocidos lógicamente, y que fueron mártires en Córdoba de esta persecución de Ramán II. Quiero decir con esto que esta zona del condado tiene una riqueza cristiana bastante amplia. Esto es lo primero que vamos a encontrar en los preliminares. Después no me voy a extender mucho porque entonces sería contar demasiado. La segunda parte, digamos, es la parroquia antigua propiamente dicha. ¿Qué me interesaba a mí de la parroquia antigua? Pues me interesaba cómo era el templo, cómo estaba configurado, cómo se realizaban las obras cuando eran necesarias, qué relaciones había entre los clérigos, relaciones con las autoridades locales, con el arzobispado. Una vez que estudio todo este tema de la iglesia antigua, pasaríamos a la iglesia actual, desde su construcción hasta nuestros días, con toda la serie de instituciones que han ido creciendo a lo largo del tiempo, como Acción Católica, como la adoración nocturna, como las Hijas de María, en fin, un sinfín de organizaciones que aparecen ahí en el libro. Y la última parte del libro está dedicada a ese inventario que yo aludí al principio,
referido a las imágenes y a los retablos. Entre los numerosos datos que ofrece tu libro, quizá uno de los más interesantes para el público y para el rocianero sea la referencia a la antigüedad de la parroquia. ¿Qué puedes decir sobre este punto? Bueno, Antonio ha insinuado ya algo de este asunto. Cuando hemos buscado alguna vez en una página de internet y hemos escrito Parroquia de Rociana, en algunas páginas aparecen y dice parroquia perteneciente a los siglos XV o XVI. Eso se desmonta totalmente en este libro. La parroquia de Rociana, cuando menos, es del siglo XV seguro. Incluso podría ser fuera del siglo XIV. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 1463, siglo XV, aparece un documento escrito, curiosamente no religioso, en el que en el templo del señor San Bartolomé, como se le suele decir en todos los documentos, el cuarto conde de Niebla, Enrique de Guzmán, da la toma de posesión a Nuño de Esquivel, porque los condes cogían personas de su confianza, que eran los que tomaban posesión de las tierras propiedades del conde. Bueno, pues esa toma de posesión se firma en la propia parroquia por ser un lugar serio y trascendente, en presencia de un escribano que también damos el nombre, que es Pedro González. Ese es el documento más antiguo que hay de la parroquia ahora mismo. El título del libro es La parroquia de Rociana. El que lee el título puede pensar que se trata de un libro exclusivamente religioso. Sin embargo, no es así. Se nos habla también del mutuo influjo que hay entre lo religioso y la vida cotidiana y social de Rociana. ¿Qué nos dice tu libro sobre el papel de la Iglesia en el pueblo? ¿Cómo incidía la vida parroquial en la vida de los pueblos? Bueno, pues efectivamente, esto lo sacamos los datos, aunque sea un libro específicamente dedicado a la parroquia, trasciende los límites puramente parroquiales. Es decir, cuando un visitador venía de Sevilla a ver los templos, que normalmente ocurría cada 2 o 3 años, pues no hablaba solamente de la iglesia, hablaba de las ermitas que había, hablaba de las capellanías y hablaba del pueblo en general. Y decía, pues el pueblo de Rociana tiene 150 habitantes, no tiene matrona, no tiene cirujano, hay un maestro de primeras letras, los propietarios más importantes son fulano, fulano y fulano. O sea, nos van dando una información periódicamente de cómo era el pueblo, aunque la función principal del visitador no fuera esa, pero casi sin darnos cuenta estamos haciendo historia desde el punto de vista también religioso de la Iglesia, ¿no? Entonces hay infinidad de datos a lo largo del libro en el que vamos a encontrar aspectos relacionados con esto que me preguntas. A mí esto que tú estás diciendo ahora me hace reflexionar sobre lo que es el papel en ocasiones de la Iglesia en medio del pueblo, sobre todo en épocas pasadas. Se ha dicho mucho que un pueblo no puede caminar hacia el futuro si no mira su pasado. Yo creo que hay que añadir un poco más. Si no mira con rigor y sin prejuicios el pasado, sabiendo que el pasado, tanto de las instituciones como de las mismas familias, la misma familia de Jesús lo incluya, tiene sus puntos negros y sus puntos más fuertes. Mirar el pasado de nuestra Iglesia, y en este caso el pasado de la parroquia de Rociana, permite quizá purificar memorias, purificar ciertamente las memorias de los pueblos en el presente, para que se vea cómo el mutuo influjo de lo religioso y de la vida cotidiana, social de un pueblo, cuando hay una buena concatenación y un buen reflujo, puede dar de sí
muchas cosas positivas. En este caso, tú has hecho un estudio sobre la parroquia de Rociana, pero estudiando lo que ha sido el dinamismo de la parroquia, se ve cómo iba funcionando el pueblo, cómo iba el dinamismo del pueblo al unísono del dinamismo de la parroquia, llevando hacia adelante esta población de Rociana. El libro recoge también un extenso arco histórico que va desde el siglo XV hasta nuestras fechas. En ese periodo la parroquia de Rociana pasa de pertenecer a la archidiócesis hispalense o de Sevilla a la de Huelva, de reciente creación. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Bueno, efectivamente, la archidiócesis de Sevilla, esto viene muy de atrás, es decir, vamos a ver, cuando yo he hablado antes de que se pierde el obispado de Niebla, cuando con la Reconquista se vuelve a recuperar Niebla en el año 1262, pues la intención del Papa de aquella fecha, que creo que era Inocencio IV, era el que todos los obispados que se recuperasen bienvenidos fueran y que se intentaran en lo posible que se recuperasen. Pero no sucedió así con el de Niebla. El de Niebla pasó a engrosar las filas del arzobispado de Sevilla. Como ocurre en tantas veces, el pez gordo se come al chico. Entonces Niebla se convirtió desde entonces en un arcedianato, con menos competencia lógicamente que un obispado. Esto fue engrosando paulatinamente la magnitud de la diócesis de Sevilla, hasta el punto que en el siglo XIX Sevilla tenía, la archidiócesis tenía todo lo que es actualmente la provincia de Sevilla completa, la provincia de Huelva entera, la provincia de Cádiz hasta lo que es hoy el obispado de Jerez, territorios en Málaga y territorios en Córdoba. Estamos hablando de una población aproximada de 1.750.000 habitantes para un solo arzobispo. Obviamente, esta situación el Vaticano comenzó a verla un poco fea, en el sentido de que decía el Vaticano que para un solo pastor, son palabras textuales, no era conveniente una diócesis tan larga, tan grande. Entonces se comienzan a hacer ya estudios para ver de qué manera se va fundando la diócesis de Huelva. A esto ayudó mucho la división de España en provincias. España se divide en provincias en el año 1833. Y entonces la Iglesia de España lo que intentaba era que cada provincia tuviera su propia diócesis. Es decir, Sevilla su diócesis, Huelva la suya, Cádiz la suya, salvo algunas excepciones. Pero con Huelva no sucedió lo mismo. Tuvimos que esperar 120 años más para que esto sucediera. Inconvenientes que hubo. Por ejemplo, yo recuerdo, creo que fue en el año 37, 1937, cuando era obispo de Sevilla el cardenal Yundain, que tiene ahí una avenida famosa en Sevilla, estaba prácticamente hecho ya la separación de la diócesis de Huelva de la de Sevilla. Pero en ese intervalo le sustituye el arzobispo don Pedro Segura y Sáez. Obviamente el cardenal Segura no era partidario de esta separación. Fue un cardenal, digamos, grandilocuente, con muchos deseos de expansión, le gustaba tener diócesis grandes, y en sus planes no entraba que Huelva se separara de Sevilla, a pesar de la recomendación del Vaticano y del nuncio, hasta que de manera improvisada, casi en el año 53, concretamente en octubre, el Vaticano lanza la bula Laetam Urbementer, por la cual se crea la diócesis de Huelva. Eso fue en octubre. En el mes de febrero del 54 se publica en Madrid por el nuncio de su santidad en España, y en marzo ya llega a Huelva el primer obispo, don Pedro Cantero Cuadrado. Cuando llega a Huelva don Pedro Cantero Cuadrado se encontrará con una diócesis que tiene 88 parroquias
para 101 sacerdotes, dividida en 6 arciprestazgos, para una población de unas 397.000 personas. Además había 4 conventos masculinos con 35 religiosos y 34 conventos de monjas con unas 273 religiosas. El momento no pudo ser más oportuno. ¿Por qué? Pues España empieza a salir de ese bloqueo internacional que tenía, empieza a ser reconocida internacionalmente, se establecen relaciones con los Estados Unidos, se firma el concordato con la Santa Sede y además, como una consigna del Vaticano, Cantero Cuadrado construye el Seminario de Huelva, que es una época muy floreciente de vocaciones. Así es como empieza a caminar y echa a andar la diócesis de Huelva. Gracias a tu investigación, Manolo, podemos acceder a una abundante información sobre la iglesia precedente. ¿Qué puedes decirnos sobre estos 2 templos, sus 2 arquitectos, aquellos desastres naturales del siglo XVIII que recoges tú también en el libro? Bueno, obviamente no hay ningún documento donde diga iglesia antigua, tenía estas dependencias, esta y esta. No, eso no existe así. Eso hay que ir buscando documentos aislados y luego irlo enlazando y haciendo una composición. Yo, con todo lo que he buscado, yo mentalmente puedo decir más o menos cómo era la iglesia precedente. Imagínense ustedes que nos ponemos delante de la iglesia actual, en la puerta principal, la que da a la Plaza de España. Imagínense que estamos así, mirando a la fachada, y hacemos un giro de 90 grados, de tal manera que la puerta principal se ponga mirando a la calle Orozco. Esa era la ubicación que tenía la iglesia antigua. La principal miraba a la calle Orozco, y luego tenía 2 puertas laterales. Bien, de tal manera que la trasera del templo daba al ayuntamiento. Conforme se entraba en el templo, había una escalera que conducía al coro. Era un coro con sillería y con armonium, melodium o órgano, como lo queramos llamar. Todo eso, obviamente, fue destruido en los tristes acontecimientos del 36, ¿no? Con todo el conjunto de imágenes y demás que había en el templo. Pero bueno, a lo que íbamos. Había varios retablos. Había el retablo mayor, que sabemos que era un retablo dorado. ¿Por qué sabemos que era dorado? Porque a lo largo de los estudios que he realizado he visto que han venido doradores, estucadores, a restaurarlo en algunas ocasiones. Incluso uno de ellos era de Rociana, uno de los estucadores. Había otro retablo más pequeño que le decían el retablo del dolor, dedicado a la Virgen de los Dolores, y había un retablo que gozaba entre los fieles de gran atractivo y meditación, que era el de las benditas ánimas del purgatorio, que se dice en muchas ocasiones que era un retablo que tenía 3 altares, 3 mesas de altar. La iglesia tenía un púlpito donde venían, Rociana puede presumir de eso, los mejores oradores venidos de lejanas tierras. Estamos hablando de una época en la que los medios de comunicación son los que eran. Entonces, venían oradores de Jerez, de Sevilla, sobre todo del convento de Loreto, del convento de la Luz de Lucena del Puerto, de San Juan de Morañina, de San Juan del Puerto, de Bollullos, y todos esos oradores subían a un púlpito que tenía tornavoz. El tornavoz es esa especie de tejadito que tienen algunos púlpitos de las iglesias antiguas, que, como dice la palabra tornavoz, tornar significa volver, ¿no? Y lo que se intentaba era que la voz del predicador no se irradiara hacia arriba, sino que volviera a los fieles para que se oyera bien. Al lado del púlpito sabemos que había una fotografía, un cuadro grande de San Juan, y encima un crucificado. Había muchas imágenes, algunas de bella factura, por ejemplo de Luisa Roldán la Roldana, de Alonso Cano, de Jerónimo Hernández. Había en el templo una torre que la mayor parte de las veces se le llama torrecita,
Torrecita porque prácticamente no llegaba a torre. Lo que pasa es que en una restauración que se hizo sobre el año 1780 se le amplió la altura por un arquitecto que me ha preguntado antes, que era Ambrosio de Figueroa, que fue, digamos, el arquitecto más grande que tenía en esa época Sevilla. Tenía el título de maestro mayor de fábrica del arzobispado. Pues ese señor vino aquí a Sevilla y gracias al informe tan exhaustivo que da el arquitecto, sabemos cómo era el templo en sí. Esa torre tenía 3 campanas, 2 campanas y un esquilón, ninguna de las cuales era de volteo. El sistema de volteo se puso una vez con la parroquia nueva. Y luego, junto a la capilla de ánimas, había un osario, porque los cadáveres se enterraban en el mismo templo. Había una zona destinada a adultos y otra a niños, se llama la zona de párvulos. O sea, todos estos son datos que hemos encontrado del templo precedente, más o menos. Y del nuevo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue el proceso de demolición? ¿Su financiación? ¿Los problemas que se pudieron encontrar? Bueno, pues el templo nuevo se pensaba que iba a ser construido en menos tiempo y la verdad que fueron 17 años los que nos llevamos sin templo. En esa época fue la ermita la que se convirtió en el centro de todos los cultos del templo, del pueblo. Menos mal que la ermita no sufrió las iras de la gente porque también estuvo a punto de ser incendiada, pero no ocurrió así. Entonces el templo antiguo, digamos, desapareció en el 21 de julio del 36, quedó incendiado totalmente. Entonces se creó una disyuntiva. ¿Qué se hace? ¿Se reconstruye o se hace uno nuevo? Se crea una junta en el pueblo, encabezada por el presidente nato, que era el párroco de entonces, don Eduardo Martínez Laorde, el alcalde, algunos propietarios del pueblo, en total 10 personas. En el libro están los nombres de todos. Bueno, pues esta junta no quiere actuar por sí mismo, sino que quiere cerciorarse de qué es lo mejor. Acuden al arzobispado de Sevilla, que es el dueño del edificio. El arzobispado le contesta que de momento no tienen arquitecto, están todos los pueblos en las mismas condiciones, está todo semidestruido o destruido en su totalidad, todos los arquitectos están repartidos y que busquen ellos un arquitecto. Entonces, lo que hace esta junta es, acude a Huelva y contacta con José María Pérez Caraza. Pérez Caraza era un vallisoletano que estaba afincado a Huelva y que trabajaba por encargo del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Era como una delegación que Sevilla tenía en Huelva. Pérez Caraza era un arquitecto de primer orden. En Huelva tiene unos edificios emblemáticos, como fue el Instituto de la Rábida, donde precisamente hice yo bachillerato, el Camino del Conquero, la avenida Manuel Ciuró, el Colegio Santo Ángel, que está enfrente, que era un antiguo chalet reconvertido hoy en colegio, la iglesia neogótica de la Milagrosa, la Casa del Barrio Obrero, que no la hizo solo él, pero colaboró, la hizo junto con el inglés Morgan y otro arquitecto que se llamaba Gonzalo Aguado. O sea que incluso también fue el que creó el pabellón hispanoamericano de la exposición del 29 en Sevilla. Tenía un prestigio enorme, pues a él se acudió. Pérez Caraza llegó a Rociana, investigó las obras y dijo que la iglesia no estaba para ser restaurada. Esos muros, que es lo que habían quedado, los muros laterales, eran insuficientes ya. Además, el templo resultaba pequeño para el pueblo. E incluso tuvo una visión urbanística. No le gustaba cómo estaba emplazada el templo, porque la trasera del templo le quitaba mucha vista al ayuntamiento. Estaba muy cerca de la fachada del ayuntamiento. No olvidemos que el ayuntamiento de Rociana es un pedazo de edificio neoclásico de 1750. Entonces Pérez Caraza tuvo en cuenta todos estos aspectos. Entonces, una vez dicho esto, se le comunica al arzobispado de Sevilla, el arzobispado da el visto bueno y se comienzan las obras. ¿Hubieron algunos problemas? ¿Constatas o podrías tú resaltar algún problema? Problemas bastantes problemas. En principio, como todas las cosas, pues
se empieza con mucha ilusión, la gente se empieza a destruir el templo. En un año aquello quedó totalmente destruido, pero no destruido en el sentido de tirarlo todo, sino de limpiar ladrillo por ladrillo con el objeto de utilizarlo en el nuevo templo, y los que estaban rotos como ripios para los cimientos. Los propietarios del pueblo más importante ofrecían sus carros, sus mulos, otros arenas, incluso se puso una cuota de 2 céntimos por cada kilo de uva que se recolectase para ayudar al levantamiento del templo. Todo esto se fue haciendo, pero esto era insuficiente. Llegó un momento en que aquel presupuesto que había hecho Pérez Caraza, que ustedes se van a reír cuando escuchen o lean el presupuesto, 547.000 pesetas costaba hacer el templo, en un periodo de ejecución de 30 meses. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. O sea, los precios se dispararon, la mano de obra empezó a subir, los materiales también, y fue pasando el tiempo y la obra se veía muy ralentizada en su ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo que pedir subvenciones. Había un organismo que se había creado en el Estado, que era el organismo de regiones devastadas. Solicitó subvenciones, la junta esta que había establecida aquí tuvo que ir a Madrid en varias ocasiones, los papeles llegaban, no se les contestaban, tenían que volver a Madrid. Finalmente se recibió 190.000 pesetas, una cantidad respetable para lo que se había presupuestado. Otro empujón que se le da a la obra, pero la obra todavía está paralizada. Incluso hubo 3 años y no se hizo nada en la obra, del 47 al 49 la obra estaba prácticamente paralizada. Se recurrió otra vez al Estado, que había establecido que todos los trabajadores del país, de España, tenían que dedicar 15 días al año para el levantamiento de los edificios públicos y religiosos destruidos. Se pidió también esta ayuda y poco a poco se fue dando fin a las obras, aunque, he de decirlo, cuando se inaugura la parroquia, la obra no está terminada del todo. Incluso a día de hoy hay cosas que no se han terminado. Por ejemplo, el templo tenía previsto ponerle vidriera, cosa que no se ha hecho, y la casa del cura, la casa rectoral, que es donde está hoy el patio de la sacristía. Ahí va la casa rectoral, que era un edificio de 2 plantas. Se incorporan los planos en el libro, que tenía en la planta baja, tenía salón comedor, cocina y cuarto de aseo y un despacho para el cura. Y la planta alta tenía dormitorio con sala y alcoba, otros 2 dormitorios más y un aseo. Y luego tenía azotea en la parte superior. Porque la sacristía iba ubicada donde está hoy la colecturía. Quizá era más lógico, porque la distancia que hay ahora mismo desde la colecturía al altar es menor que la que hay ahora desde la sacristía actual. Un aspecto relevante que presenta el libro es el notable dinamismo que mantenía la parroquia. En ese sentido, todo el sistema de capellanías y de cofradías, pues quizá nos puedan aportar datos muy interesantes, ¿no? Danos unas pequeñas pinceladas al respecto. Unas pequeñas pinceladas. Estamos hablando de la iglesia antigua, hemos vuelto otra vez atrás. Sí. Las capellanías no es de la iglesia nueva. Alguna vez cuando he hablado con alguien de Rociana y le he hablado del tema de las capellanías, muchos me han dicho, sí, eran unas capillitas que habían en el campo y tal. Digo, no, eso no eran las capellanías. Las capellanías eran unas instituciones que se establecieron dentro del propio templo. ¿Y cómo eran esas instituciones? ¿Quién las establecía? Pues personas que tenían cierto poder adquisitivo y que querían que una vez que fallecieran, hacían ellos previamente un testamento, ese testamento dedicara una parte de sus bienes al pago de misas, y para ello hacía falta dinero. Y lógicamente, con el usufructo de ese capital se le pagaba a los capellanes, a la cera, al aceite para las lámparas, y así llegó Rociana a tener hasta 20 capellanías. ¿Qué fundamento tenían las capellanías? Solamente uno: la creencia en la existencia del purgatorio. En el siglo XVI, XVII, la gente tenía una creencia viva en el purgatorio. Esto la Iglesia no lo ha cambiado hoy. La Iglesia, bueno, don Cristóbal puede dar fe de ello mejor que yo, lógicamente. La creencia en el purgatorio, el que creía antes en el purgatorio
también puede creer hoy porque eso no ha cambiado. Pero, sin embargo, hoy la gente se ha liberalizado en este asunto, las costumbres se han liberalizado más y no se piensa tanto en ello como se pensaba antes. Entonces mucha gente crearon muchas capellanías para esto. Hay una que es la que aparece en la diapositiva, que es la de Isabel de Fonseca, la primera que he puesto ahí porque da nombre a una asociación de mujeres que hay aquí en el pueblo, que fue duquesa de Rociana, que por lo visto fue una mujer muy avanzada para su tiempo y que hizo mucho por las mujeres de Rociana laboralmente. Bueno, pues también estableció una capellanía para que se dijeran misas una vez muerta ella o sus familiares. Y no pensé que era una misa al año. Hablamos de 100, 150 misas al año, ¿eh? Imagínense ustedes la cantidad de personas que hacían falta de clérigos para mantener capellanías por un lado, cofradías, el culto de las parroquias, los triduos, quinarios, septenarios, novenas, misas de requiem, misas de aniversario, misas gregorianas. Cuando vemos que en un pueblo tan pequeño había 15, 20 clérigos, decimos, o personas dedicadas al templo, decía, ¿qué cantidad de personas? Es que eran hasta insuficiente para lo que había que hacer. Por último, ya nos centramos en la última parte del libro, y es la parte dedicada al patrimonio artístico de la parroquia. Tú ofreces un inventario de retablos, de imágenes, así como datos del coro de la parroquia. Bueno, Destácanos alguna cosita. Bueno, pues todos los retablos del templo están recogidos, están inventariados. Se dice quién los hizo, en algunos cuánto costó, cuando se ha podido averiguar, en otros no. Muchos también cuando llegaron al Rociana las imágenes, quién las trajo. Esos datos naturalmente han sido datos orales, facilitados por personas aún vivas y otras, como he nombrado antes, que ya han fallecido, ¿no? Pero de todo lo que hay en el templo, por pequeña que sea la imagen, hay datos en el libro. Y la última parte que hablo, que es el coro parroquial, es una labor que se la debo a Diego López, que en paz descanse, que antes de fallecer me dio una lista pormenorizada de lo que fue el coro, que como todos sabéis ha sido un coro ejemplar, envidiado por muchos pueblos. Desgraciadamente hoy ya no está funcionando, pero que marcó una etapa importante en la historia de la parroquia, ¿no? Pues todas las etapas por las que fue pasando el coro se recogen también en el libro. Por mi parte, yo doy por concluido. Creo que se ha dado una serie de datos que pueden servir de aperitivo para lo que la lectura del libro conlleva. Yo espero que sea un libro muy acogido, con una acogida notable, sobresaliente en este pueblo de Rociana. Conocer nuestra historia, lo ha dicho también Antonio, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a establecer entre nosotros las relaciones de respeto, de tolerancia, de acuerdo a la verdad de lo que somos. Yo espero también que tenga éxito este libro. Me alegraría mucho por la persona de Manolo. Creo que es un hombre que se merece ahora, por parte vuestra, un aplauso por ese trabajo importante y también por la aportación que hace al pueblo de Rociana con esta producción. Gracias también a la facilidad que le ha ofrecido Antonio Ramírez. Muchísimas gracias, Antonio. Me permito este pequeño paréntesis por tu labor a favor de la cultura, de lo que este pueblo ha dado de sí, que salga a la luz, que este pueblo pueda conocer aspectos tan interesantes como es el libro que recoge Manolo Bogado aquí, los datos que él recoge y los que tú recoges en tu colección. Muchísimas gracias. Yo quería, perdón un momentito, antes de finalizar, si me lo permiten, yo quería mandar un abrazo a una persona que hoy no puede estar conmigo aquí, que es mi hijo Manolo, que está en Canarias por motivos laborales, y también quería enviar un abrazo muy fuerte a dos personas que están arriba, que son mis padres.